Salmo 110. Y este es el último salmo de la serie que empezamos, creo que como en septiembre. Empezamos esta serie con los salmos, que es nuestra segunda ocasión, y vamos a tener otra serie de salmos probablemente el año que entra o en un par de años donde abarquemos otros. Son 150 salmos y tenemos dos años haciendo dos ocasiones en donde hemos agarrado los salmos y estamos tratando de predicarlos todos y eventualmente espero que los podamos predicar todos. Pero este es el último salmo y sirve como un puente y como una introducción a lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en el mes de diciembre, una serie de advientos sobre la encarnación de Cristo principalmente y su rol y por qué es que Jesús tuvo que encarnarse. Este salmo va a cubrir los salmos, va a terminar con la serie de salmos y va a introducir la serie que vamos a tener ahora en el mes de diciembre sobre la encarnación de nuestro Señor Jesús. Así que si me acompañan, vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú estés con nosotros el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias que nos permites congregarnos, Señor. No solamente congregarnos y escuchar tu palabra juntos, sino vivir juntos, celebrar juntos. Y en este mes, Señor, queremos celebrar el que tú te hayas dignado, Señor, despojarte de tus prerrogativas divinas para venir a encarnarse en forma de siervo, en forma de criatura, en forma de hombre, para entonces poder servirnos, Señor, y salvarnos. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas y que dispongas nuestro corazón para entender el significado, la importancia de lo que tú hiciste. Que no lo menospreciemos, que no lo trivialicemos como lo hace el mundo, Señor, trivializándolo con la Navidad, Señor, como si fuera una fiesta que no te costó a ti, Señor, todo en humillación para poder venir a servirnos y salvarnos. Padre, te pedimos que nos des esa sobriedad en el espíritu y que nos des ese entendimiento y que nos des ese temor de Dios. Señor, basado en la revelación de tu palabra, te pido que me ayudes para poder servir a los que me escuchan y me escucharán con verdad, Señor, que pueda yo predicar tu verdad y no mis ideas, sino tu palabra, que me uses tú, Señor, como un vehículo, como un instrumento para edificación de tu cuerpo. Te lo pido, danos oídos para oír, danos un corazón dispuesto para recibir, Señor, y una voluntad para responder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Salmo 110. Y si me acompañan, nos ponemos de pie para leerlo. Lo vamos a leer todo. Es un salmo cortito, pero muy importante dentro del salterio. Es un salmo de David que dice así. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Pueden tomar asiento. ¿Cómo imaginamos
o cómo nos imaginamos al Señor. Un autor ya del siglo pasado, A.W. Tozer, dijo esto y creo que recientemente Alex lo citó. Decía, lo que viene a tu mente cuando piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. Lo que viene a tu mente cuando piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. Y lo que Tozer estaba tratando de decir es que la imagen que tenemos de Dios tiene influencia sobre lo que pensamos acerca de todo lo demás. No, tú no puede ser que no te des cuenta, pero lo que tú piensas acerca de Dios, lo que tú te imaginas acerca de Dios, lo que tú entiendes que es de Dios, como tú ves a Dios, va a iluminar y va a informar todo lo demás que tú pienses. Entonces, por eso es que hemos estado hablando el domingo pasado Edgar también con el excelente mensaje que nos trajo el Salmo 123, hablando de poner tus ojos en ese Dios, y él enfatizaba el hecho que es un Dios soberano. Es un Dios soberano al que le estamos pidiendo que se apiade de nosotros, y él decía, ¿y cómo es tu posición cuando vienes a buscar de ese Dios? Y hablaba de los siervos, cómo se inclinan y postrados, no levantan los ojos, sino que ven la mano del Señor, de su Señor, esperando recibir de su piedad. Hoy entonces estamos cerrando esta serie en los Salmos para hablar del Cristo encarnado. Y esto es precisamente porque necesitamos entender y conocer muy bien quién es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Creo que muchas personas no se toman el cuidado de pensar profundamente y correctamente en la persona del Señor Jesucristo. Y este salmo precisamente nos revela quién es Cristo, el Cristo en el que nosotros debemos poner nuestros ojos, el Cristo exaltado hasta lo sumo, pero también el Cristo encarnado. Y si no lo entendemos, no vamos a pensar correctamente acerca de todo lo demás. Este es un salmo mesiánico. Es un salmo que David escribió, y Jesús dice que lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Es un salmo que tiene aplicación a la vida de David y a la línea real de su descendencia. Sin embargo, puesto que este salmo está citado no solamente por Jesús mismo, sino por los apóstoles en el Nuevo Testamento, es un salmo mesiánico. Es el salmo mesiánico por excelencia. Es el salmo, creo, si no me equivoco, más citado en el Nuevo Testamento, más repetido lo que aquí se dice por los apóstoles. Entonces, aunque es un salmo real que habla del rey, yo lo voy a tomar directamente como un salmo mesiánico que habla de Jesús, que apunta a Jesús. David en este salmo es un tipo de Mesías. Y es un salmo mesiánico porque habla específicamente del Mesías. Y en eso es lo que nos vamos a concentrar. El salmo para mí tiene 3 estrofas. La primera 3 versículos, del 1 al 3 es la primera estrofa, y de lo que habla es de que el Señor es un rey poderoso que reina sobre su pueblo. Luego en medio del salmo está el versículo 4, donde el Señor, nuestro Dios, hace una segunda declaración acerca de ese rey y lo declara también sacerdote, un sacerdote que intercede por su pueblo. Y luego del versículo 5 al 7 hay otra estrofa final donde ahora se nos presenta a ese Señor como rey y sacerdote y que domina sobre sus enemigos. Y lo que yo quiero que veamos en este salmo, hermanos, es que nosotros debemos ver y venir a nuestro Señor Jesucristo como rey y sacerdote de nuestras vidas.
Este es un salmo de victoria, es un salmo que exalta la victoria del juicio de un rey poderoso, pero a la misma vez presenta una esperanza para aquellos que están bajo ese dominio. Es un salmo que habla de guerra y habla de justicia y habla de destrucción de enemigos. Pero en medio está este versículo solitario que está repetido en el libro de Hebreos acerca de la declaración de que este rey también es un sacerdote eterno. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver la primera parte, los primeros 3 versículos. Y los voy a volver a leer. Y dice así, dice el Señor. Y si se fijan ustedes en la Biblia de las Américas, que tiene Señor con puras mayúsculas. Cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento el Señor con puras mayúsculas, quiere decir que está hablando del nombre de Dios, del Dios de pacto, Yahvé. O como viene la Reina Valera, Jehová. ¿Okay? Es el nombre que el Señor le dio a Moisés cuando Moisés le dijo al pueblo, lo van a leer ustedes en Éxodo. Cuando le dijo, ¿y qué nombre les voy a decir? ¿Quién es el que me manda? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dio, diles que yo soy el que soy. Ese es el nombre con el que el Señor estableció su pacto con su pueblo. Ese es el Señor nuestro Dios, ¿okay? Dios Padre, Dios de toda autoridad, el Dios Altísimo. Y dice el Señor a mi Señor. David está escribiendo y le está diciendo, dice, Yahvé Dios le está diciendo a mi rey, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una declaración de exaltación del Señor. Está hablando de un Señor, de un rey. Y luego en el versículo 2, otra vez, dice Yahvé, el Señor extenderá desde Sión, el Señor Yahvé extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Está hablando de una evidencia de victoria de este rey. Le está hablando tu pueblo, eso es un rey de gente, ¿okay? Es un rey terrenal. Es Yahvé, el Señor le está diciendo a nuestro Señor, a nuestro rey, que Él está extendiendo su cetro para que este rey entonces reine y tenga dominio. ¿Ok? Y entonces termina hablando del esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Es una expresión poética que está diciendo en toda esa gloria de tu victoria, dice tu juventud, tu pueblo es para ti, ¿verdad? Como el rocío, un refrigerio. Tu victoria va a ser tu refrigerio. Y al final también vuelve a hablar de algo así parecido. Lo que está hablando aquí el Señor es que Jesús es el Señor y Rey. O sea, les estoy diciendo, la interpretación de este salmo es que está hablando de Jesús como Señor y Rey. Y esto sucede lo digo así porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesús cita este salmo. Okay, los fariseos consideraban que cuando Yahvé hace esta declaración y establece a un Señor, está hablando del Mesías. El Mesías que profetizado era un descendiente de David. Entonces el Jesús usa este salmo para retar a los fariseos que lo cuestionaban a él. Y dice, vamos a ver lo que dice el salmo, ¿verdad? Y dice en Mateo 22, versículo 41, dice, se lo voy a leer, dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Versículo 42, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo?
Cristo es la palabra griega de la palabra Mesías. Mesías en hebreo es Cristo en griego. ¿Ok? Que significa enviado. ¿De quién es hijo? Dice Jesús. ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos le contestan inmediatamente. De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu, ahí Jesús está afirmando la inspiración de los salmos? David escribió los salmos, escribió el Salmo 110, en el Espíritu lo llama Señor. ¿Cómo es que David, siendo el rey, lo llama el Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde este día se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Y es que los fariseos no entendían la revelación. Y Jesús le está diciendo, solamente Dios puede hacer algo así. Solamente Dios puede tomar a un descendiente de David como era él y hacerlo Señor sobre todo. Él estaba hablando de su propia encarnación. Y esa confirmación de que Jesús era descendiente de David nos dice que Jesús estaba aplicándose esa declaración a sí mismo. Jesús estaba declarando a sí mismo el Mesías. Y los apóstoles, los discípulos así lo confirman. Los discípulos le llamaron Jesús el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Como por ejemplo Juan 20:31. Cuando Juan está diciendo por qué escribió su evangelio, dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El Mesías era el ungido de Dios, el enviado como redentor esperado que traería la salvación, el bienestar de su pueblo y restauraría todas las cosas. Por eso es que nosotros llamamos a Jesús, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Ese Mesías designado por el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí lo declara, siéntate a mi diestra, le dice el Señor. Siéntate en este trono que está a mi lado. Y ese testimonio está repetido en todo el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, y ese poder obró en Cristo. ¿Cuál poder? Está hablando del poder del Espíritu Santo que Pablo oraba para que nosotros conociéramos ese poder. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tomen ustedes nota cuando los apóstoles hablan y dicen Cristo. No nomás están diciendo Jesús. Están diciendo el Mesías, el Salvador, el esperado, el ungido de Dios. ¿Okay? El poder obró cuando resucitó a Cristo. El Mesías fue muerto y resucitó para ser entonces exaltado por encima de todo poder, principado, autoridad, dominio, nombre. El lugar que ocupa Jesús Cristo en el cielo y el universo es el más exaltado que pueda haber. Nada hay por encima de Él, todo está por debajo de Él. Y lo interesante es que aunque Jesús se somete a su Padre, se somete desde una posición de estar al lado de su Padre. En otras palabras, Jesús el Cristo es Dios. El Señor, el Rey Mesías, está en su trono
reinando. Si te fijas, siéntate, le dice, para que reines. Y lo que significa cuando dice que está reinando, la Escritura, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando está hablando del último día, cuando vendrá el fin de todas las cosas, dice entonces, versículo 24, 15, 24, dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. En el final de la historia, el Señor va a terminar con todo dominio. El Señor ahorita está trabajando en eso. Dice, cuando haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Yo me puedo pensar, Señor, ahorita si tú estás reinando, estás trabajando para humillar todos los poderes del mundo. ¿Cómo es entonces que haya cristianos que ponen sus esperanzas en un poder humano? Un poder que Cristo está reinando y trabajando para terminar con ello. ¿Cómo pones esperanza en un gobierno humano? Cristo va a destruirlos a todos. Va a terminar con todos los reinos del mundo. Con todos aquellos que están en poder y que tienen dominio. Va a terminarlo. Porque nomás va a quedar Él como Rey y Señor. Y luego cuando termine, todo lo va a entregar a Dios Padre. Y no nos damos cuenta, hermanos, que todos los poderes y todos los que tienen dominio y que tienen autoridad se exaltan y no lo reconocen a Él como la verdadera y única autoridad y poder. El único que tiene dominio y que debe tenerlo. Y ahorita vamos a ver por qué es que el Señor está trabajando para terminar así. Cristo está reinando. Y eso significa que está ejerciendo su prerrogativa como Señor y Rey de establecer su voluntad. Y la va a establecer por las buenas o por las malas. Pero Él es Rey y Señor y se va a hacer su voluntad. El mundo debe estar bajo su sujeción, pues le pertenece y ya el Dios Padre Creador se lo entregó y lo colocó bajo sus pies. Y la pregunta que te quiero hacer es si tú ves así a Cristo. Si en tu visión de Jesús tienes a un Rey que ha sido establecido como Señor en todo su reino y está reinando sobre toda la creación y está reinando sobre tu vida. O si lo ves más como pues sí, como un rey que está ahí, pero que está ahí para servirte de algo. Y dices, yo necesito a Cristo. Yo necesito que Cristo me ayude. Yo necesito que Cristo venga a mi rescate. Que no son cosas malas de pedir. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás viendo tú? Si lo estás viendo como algunas personas lo ven como si fuera un Santo Claus, y yo no dudo que eso que fue establecido en el mundo como una figura de Navidad, ¿verdad? Sea así para rebajar la figura de quién es el Señor Jesús y lo vean como ese viejito gordo, panzón, barbón, ¿verdad? Que está ahí nomás para traerte felicidad. ¿Cómo ves tú a Jesús? Velo, como está aquí en la Escritura. Está reinando hasta que termine Él de destruir a todos los dominios y autoridades en el mundo. Y si tú exaltas tu autoridad y tu dominio personal sobre Él, ¿sabes qué? También tú serás humillado. ¿Cómo lo ves? Lo ves como nos decía Edgar la semana pasada, ¿verdad?
como los siervos que están mirando la mano de su Señor inclinados, ¿verdad? No se atreven a levantar los ojos y lo único que están buscando es la piedad de su Señor sobre sus vidas, reconociendo que no podemos tener nada bueno que no se nos haya concedido como una concesión, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, sino porque hay alguien que se ha apiadado de nosotros a pesar de nuestra condición. Y venir, ¿verdad? Cuando buscamos al Señor, venir sabiendo que entonces venimos a que Él reine sobre nosotros. Recuerden la oración de Jesús, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cuál es la segunda cosa que dice Jesús? Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Esa es la posición que debemos de tener cuando venimos a buscarle. Si estamos viendo a un Dios equivocadamente, estamos viendo un Dios que no es ese rey exaltado, que es así como mi compa. Y no lo estamos entonces entendiendo. La postura que debemos adoptar en nuestra búsqueda de comunión con Dios es la de esa sumisión dependiente bajo nuestro Rey. Una postura de un corazón inclinado a su voluntad y a su reino. Una oración peligrosa, hermanos, es: Señor Jesús, si tú estás viniendo a reinar y a someter todo dominio en el mundo, busca en mi vida en donde yo, Señor, quiero ejercer dominio, y resístelo para que reines tú y no yo. ¿Te atreverías a orar así? Esa es la oración. Cuando tú dices venga tu reino, estás diciendo: Señor, si yo quiero ejercer dominio, tú resísteme para que sea tu voluntad la que se cumpla y no la mía. Venga tu reino, ¿verdad? Significa que Él vendrá a derribar toda oposición o toda rebelión en mi vida, toda autosuficiencia, todo autorreinado, donde yo digo: es que yo quiero hacer esto porque yo quiero hacer esto y esto es lo que yo quiero, en lugar de ¿qué es lo que quieres tú, Señor? Ahora volvamos al versículo 3, que nos ilustra esto un poquito más. Dice el versículo 3: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Quiere decir que cuando venimos nosotros ante Dios y lo vemos como ese rey exaltado, entonces nosotros nos presentamos a Él voluntariamente, nos ofrecemos. ¿Cómo debemos responder delante de Dios? Ofreciéndonos voluntariamente ante la manifestación de su poder. Entonces, cuando los apóstoles escribían acerca de esto, como por ejemplo Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, que se presenten, se ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo único racional, lo único razonable es que nosotros vengamos delante de ese Dios, delante de ese Rey, y nos presentemos voluntariamente, nos ofrezcamos voluntariamente. Cristo Rey, ¿verdad? Él lo que espera es que la vida de sus siervos, de sus súbditos y fieles sea ofrecida como algo aceptable a Él. El Rey lo que quiere no es que le traigas cosas, no es que le hagas cosas. Lo que Él quiere es a su gente con Él y para Él. Lo que es aceptable para Él es que vengas tú a Él y te entregues de una manera sumisa, amorosa y honrosa para Él. Tal vez haya personas aquí
que nunca se han entregado a Cristo. La salvación inicia con esa decisión de entregarnos a Jesús. En una ocasión, un joven que había estado batallando él para entender el Evangelio, un día como que el Señor lo iluminó y me dijo, ya entendí, dice. Lo que quiere Dios es que me entregue a Él. Y estoy dispuesto. Y su manera de expresarlo fue esta. Dice, yo entonces ya lo que estoy orando es, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Esa es otra oración peligrosa. ¿Te atreves a pedirle eso, Señor? Haz conmigo lo que tú quieras, lo que a ti se te pegue tu regalada gana. Yo les he dicho que cuando yo estaba en los primeros meses de mi conversión, yo entendía esto, lo entendí. El Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero a ti, te quiero completamente. Dijo, Señor, no me pidas eso, porque me vas a mandar a África. Si yo te digo, haz conmigo lo que tú quieras, me vas a mandar a África. Yo no sé por qué no quería ir a África. Años después quería ir a África. Todavía quiero ir a África y todavía es hora que no me manda. Así pensamos. Si yo le entrego todo a este Señor, capaz que me manda allá, ¿verdad? Con los caníbales, ¿verdad? Filipinas o una cosa así, ¿verdad? O me va a pedir que venda todo lo que tengo, ¿verdad? Y me haga como San Francisco de Asís. Pero la verdad de las cosas es que Él puede hacer eso, aunque tú no se lo entregues. Y al final, lo que dice la Escritura es que al final eso se va a hacer. Se va a hacer su voluntad, queramos o no queramos. Entonces lo mejor que podemos hacer es orar esta oración. Señor, yo me entrego voluntariamente. Voluntariamente, aquí estoy. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Oye, pero ¿y mi negocio? ¿Y mis planes? ¿Y la carrera que yo tengo planeada? ¿Y lo que yo quiero hacer? Y que me quiero comprar un carro y que quiero hacer esto otro y quiero tener una casa y quiero tener una chica y quiero tener hijos y quiero todo ese tipo de cosas. Especialmente los jóvenes, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes tenemos muchos planes. Jesús es el Rey de tu vida. Y tus planes tienen que estar en la tierra, delante de sus pies. Señor, aquí están. Y si tú quieres pisarlos, písalos. Tú tienes todo el dominio. Y si tú no me bendices, nada de mis planes van a suceder de todas maneras. Pero yo prefiero que tú me guíes en lo que es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, a yo vivir para hacer mi voluntad. ¿Verdad? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuál es la postura entonces que asumes? Si tú no te has entregado a Cristo y tú dices, es que yo no sé cómo hacerme cristiano. Muy sencillo, ven con Jesús y dile, haz conmigo lo que tú quieras. Hombre, está bien difícil. ¿Quieres a Jesús como rey o lo quieres como enemigo? ¿Qué postura asumes? Porque todo lo que tienes le pertenece a Él. Tu casa, tus ahorros, tus hijos, tu futuro, tu tiempo, tus dones, tus talentos. Cada latido de tu corazón está latiendo ahorita porque Él así lo está permitiendo. Entonces esa es la manera de responder a Él, reconociéndolo y presentándote voluntariamente con todo lo que eres para que sea para su gloria. Eso es lo que es aceptable para Él, eso es lo que Él espera de que respondamos si Él es el Señor, el Rey, el Cristo exaltado. Ahora, aquí viene donde este salmo, si hasta ahí dejáramos, pues ya ahí ya es un buen paquete.
Pero luego viene una segunda declaración de Yahvé. Y esta es más tremenda. El Señor, y noten ustedes que está ahí en mayúsculas. ¿Se fijan? El Señor quiere decir el Señor del pacto, Yahvé, ha jurado y no se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él está hablando del Mesías. Entonces, el Señor, el Mesías, el Cristo, también es un sacerdote. Y es interesante ver cómo está estructurado este salmo. Los primeros 3 versículos hablan de este rey. En medio está el versículo 4 que habla de que este rey es también un sacerdote. Y luego del versículo 5, 7 habla de este rey sacerdote peleando contra sus enemigos. Habla de la grandeza, del poderío y del dominio del Mesías. Pero también aquí está calificándolo el Señor, está trayendo una revelación adicional, algo que no había sido todavía manifestado, entendido, que Jesús viene a cumplir eso, es que el Mesías también es un sacerdote. El Mesías también es un sacerdote y lo está jurando Dios. Y este sacerdote no dejará de ser sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote, conforme a lo que dice la Biblia, es una persona que nos representa delante de Dios. Es un representante delante de Dios. Es alguien como nosotros, pero que cuenta con el favor de Dios para representarnos delante de Él y ofrecer ofrendas a nuestro favor. Él es el intermediario, un intermediario que es aceptable a Dios, tiene acceso a Dios, tiene el favor de Dios, pero también es aceptable para nosotros, para que nos represente a nosotros. Y es favorable a nosotros porque es como nosotros. Fíjense cómo lo pone Hebreos capítulo 5, que es uno de los pasajes que vamos a ver en las próximas semanas. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido por Dios, es tomado por Dios entre los hombres y constituido por Dios a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. O sea, Dios escoge a un hombre, lo hace sacerdote y dice, tú te vas a encargar de mis asuntos con los hombres. Y luego dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Esta es una de las razones principales por las que Jesús tuvo que encarnarse. Porque si Él iba a ser sacerdote, tenía que representarnos fielmente. Y entonces Él vino en flaquezas. Se identifica perfectamente con nosotros y por eso obra en benignidad con nosotros, pues comparte nuestras flaquezas. Él puede decirle a Dios Padre, es que la verdad es que está duro ser humano. Los humanos no son como nosotros. Los humanos son humanos. Y peor, si le agregas que están caídos. Y yo sé lo que se siente tener hambre. Y yo sé lo que se siente experimentar tentaciones. Y yo sé lo que se siente que abusen de ti. Yo sé lo que se siente el dolor y la enfermedad. Y que se te pegue la lengua en el paladar porque no te han dado agua de tomar. Yo sé lo que se siente. Que te duelan los pies. Jesús es un rey sacerdote que es benigno y por ello está siempre dispuesto a interceder a nuestro favor porque esa es su función. En Él se unen estas dos identidades, la identidad del rey Señor enviado, ungido, guerrero poderoso que tiene todo el dominio y todo lo va a traer bajo sus pies, y la identidad del sacerdote que apela a favor de sus representados.
Y lo vamos a ver en estas próximas semanas, ¿verdad? Cómo es que Él viene en nuestra forma y toma nuestro lugar. No solamente es Rey, sino que es Salvador. No solamente es el Rey, sino que es el Salvador. Cuando Jesús viene, recuerden ustedes los ángeles que se le aparecen a los pastores. Y lo que dijeron los ángeles, les dijo, te les traigo buenas nuevas, dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Salvador. ¿Que es quién? Cristo el Señor. Cristo el Rey. Cristo el Señor es un Salvador. Entonces, este Mesías esperado es un rey. Es un guerrero, es un juez, es un enviado, pero también es un salvador porque es un sacerdote. Un rey todopoderoso que como sacerdote intercede y se pone en nuestro lugar para procurar nuestro bien y lo hace para acercarnos a Dios. Él es el medio para acercarnos a Dios. Edgar dijo la semana pasada que un siervo no podía mirar a los ojos a su señor. Es como en la historia de la reina Esther. Mardoqueo le pide a la reina Esther que vaya y hable con el rey. Y él dice, ¿cómo? Pues no puedo, si yo me voy y me presento, me cortan la cabeza. Yo no puedo ir al rey a menos de que el rey me llame. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al Dios Todopoderoso? Cristo es el mediador. Él está en medio. Siempre venimos a Dios por medio de Cristo, a través de Cristo. Cristo es nuestro representante y es nuestro intercesor, intermediario. ¿Ok? Por eso es que nos podemos acercar a ese trono. Tú puedes entonces, por medio de este sacerdote, acercarte a Dios con confianza. Te acercas a su trono. Pero estando el sacerdote sentado en ese trono es un trono de gracia. Porque el trono, la gracia que tenemos delante de Dios depende del sacerdote que está apelando a Dios a nuestro favor. Porque si nosotros viniéramos a Dios directamente, Señor, haz esto por mí, lo único que va a salir de parte de Dios para contigo es juicio. Porque nadie es digno de presentarse delante de Dios. Pero tú te puedes acercar a Dios porque está ahí el sacerdote. Y es a través de él. El sacerdote va primero, él es el que entra primero. Por eso es que a veces yo batallo un poco con personas que me hablan de Dios. No, es que Dios me dijo, y es que Dios acá, es que yo voy con Dios, que yo sé que Dios. Y siempre me llama la atención y quiero preguntarles, ¿cuál Dios? ¿De quién estás hablando? No, que Dios. Y no tienen en su mente, en su corazón, el concepto de que tú no puedes venir a Dios a menos de que vengas a través de Cristo. Es muy diferente decir es que mi Señor, ¿verdad?, ha ganado esto a favor mío de parte de Dios. ¿Verdad? Entonces, si no hablas de Cristo, si no es Cristo el que tienes delante de tus ojos, ¿cómo es que tú estás llegando directamente a Dios? ¿Cómo es que le hablas a Dios? ¿Sobre qué bases? No nomás es decir al final, en el nombre de Cristo te lo pido, no. Tú tienes que estar viendo a Cristo. Tu mirada y tu corazón está dirigida a Cristo. Porque es por medio de Cristo, a través de Cristo, en el nombre de Cristo que tú vienes a Dios. Pero si no está Cristo ahí en medio, si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es tu Señor y no está parado ahí cuando está Dios Padre y estás tú, si no está Cristo ahí, tú vas a ser fulminado. La única razón por la que podemos venir a ese trono y encontramos un trono de gracia es porque hay un sacerdote. No sé si me explico. ¿Por qué es que el Señor juró y dijo, tú vas a ser sacerdote para siempre? Miren, cuando
Cuando sea el día final y seamos glorificados y seamos llevados por Cristo, dice la Escritura que Cristo vino para llevarnos a Dios. Vamos a venir delante de Dios como criaturas y Cristo nos va a presentar y va a decir, aquí está tu pueblo, Señor, redimido, rescatado, lavado, planchado, aquí está. No crean ustedes que Jesús va a decir, terminé mi trabajo, Señor, me voy de vacaciones al tercer cielo o a algún otro lugar. Dijo, no. Tú eres sacerdote y vas a ser sacerdote para siempre, eternamente. La única manera que todos estos van a estar en mi presencia es porque tú estás aquí representándolos. No crean que la función del sacerdote va a desaparecer. Es que no podemos. No podemos. Después de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos sentido, de todo lo que hemos dicho a través de nuestra vida, ¿qué nos hace pensar que va a llegar un momento donde no vamos a necesitar que esté un intermediario ahí delante del Padre? Si el Padre un día, o sea, esto es algo que nunca he pensado, ¿verdad? Yo no sé si cuando seamos presentados al Padre todos vamos a caer pecho tierra y permanecer así. Cuando dice que lo veremos cara a cara, dice que vamos a ver cara a cara a Cristo. No dice que vamos a ver cara a cara a Dios. Vamos a ver cara a cara a Cristo, dice, porque vamos a ser hechos como Él. Nos vamos a parecer al sacerdote. Si tú quieres abrazar a Dios, si quieres besarle los pies, los vas a besar a Cristo. Si quieres saber cuál es el mayor privilegio, es que Cristo te conceda que te acerques y le beses los pies. Porque vamos a estar todos como esos siervos del Salmo 123, inclinados viendo su mano para ver si Él dice acércate. Esa va a ser nuestra posición por la eternidad. Entendamos, hermanos, somos criaturas, no somos dioses y nunca lo seremos. Él es nuestro mediador. Pero la buena noticia es que puedes venir con confianza y con transparencia a pesar de tus fallas, a pesar de tus debilidades, aún con tu pecado, pues por eso fue establecido ese sacerdote. Entonces, el sacerdote garantiza que tú puedas venir delante de Dios. No hay excusa para no buscar tener comunión con Dios. Porque si Él está ahí, entonces tú vienes y del Padre puede venir ese perdón. Porque el sacerdote es muy digno de apelar por ti. Y eso es lo que vamos a estar viendo estas semanas. O sea que acércate porque te hay libertad y confianza. Él es el Rey del universo que tiene todo el poder. Él es el Dios y juez de las naciones. Es terrible aún estar delante de la presencia de Cristo como el Mesías. Pero también es un sacerdote. Y por eso podemos tener confianza y acceso. Y el el Hebreos capítulo 4 dice esto. Y aquí es donde se une esta imagen. Dice, porque tenemos un sumo sacerdote, 4:15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este sacerdote, lo que vamos a ver, ha sido tan efectivo que no hay nada que puedas decir o hacer que no esté cubierto por ese sumo sacerdote. Y a la misma vez ese sumo sacerdote es el Rey, así que no hay nada que puedas pedirle que no tenga la capacidad de hacer o de darte conforme a su voluntad. Ahí está la figura, el Rey y el sacerdote. ¿Quieres crecer? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser salvo? Acércate a Dios por medio de Cristo.
Aunque tu pecado sea horrible, aunque tu pecado sea vergonzoso, este sacerdote tiene la capacidad de acercarte a Dios, que Él se acerque a ti, ¿verdad? Que venzas ese pecado, que le sirvas, que le des fruto, etcétera, etcétera. Ahora, la tercera estrofa termina este salmo mostrando, ya vimos al rey, ya vimos al sacerdote, y ahora habla del Señor. ¿Cómo va este rey? ¿Cómo va a funcionar? Y lo que este rey va a funcionar peleando contra sus enemigos. Peleando contra sus enemigos, y lo quiero poner así, para salvarte. Fíjense ustedes ahí en el versículo 5, dice, el Señor está a tu diestra. Noten ustedes que el Señor está escrito con la primera letra mayúscula y las segundas letras minúsculas. Aquí está hablando la palabra rey, es Señor, rey. El rey está a la diestra de Dios. El Señor está a tu diestra, dice, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá el arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Quiere decir que Él va a tener al final toda la victoria. Así como los reyes hacían guerra y terminaban agotados, sudados, ¿verdad? Iban y se refrescaban ahí, ¿verdad? En un arroyo. Así este rey va a terminar su lucha contra todos sus enemigos. Y aquí es, si Él está juzgando las naciones, no va a dejar impune que ninguno de sus enemigos se salga con la suya. No va a dejar impune toda rebelión. Dice que Él va a quebrantar naciones y habrá mucha muerte. Y entre las naciones va a juzgar a unos para un lado y a otros para otro. No nos engañemos. Hermanos, si hay un rey supremo sobre todo, implica que aquellos que lo rechacen y le den la espalda van a ser juzgados con severidad. Si tú estás resistiendo a Jesús, el rey, estás poniéndote delante de Él como un enemigo. Este rey no está dormido, está reinando. Y si no ha sucedido nada en tu vida, aunque tú lo estés resistiendo, dice la Escritura que es simplemente porque es un rey que tiene paciencia. Y no quiere destruirte, quiere salvarte. Pero no juegues con el rey. Ejercer dominio sobre las naciones implica que aquellos que son sus enemigos serán sometidos y colocados bajo los pies del guerrero victorioso. Y esta es una imagen de lo que simbólicamente cuando un rey triunfaba sobre otro pueblo, se traía al rey del otro pueblo, lo ponían a los pies del rey victorioso y el rey ponía su pie arriba de su cabeza, en señal de dominio. Aquí está, esta es la misma imagen. Ahora, ¿cuáles o quiénes son los enemigos del Mesías? Pues el principal enemigo es el pecado, que entró a su creación por la rebelión del hombre y ha traído como consecuencia su segundo enemigo, que es la muerte. Y por medio del pecado entró el reinado de Satanás sobre las naciones, que sería el tercer enemigo. El enemigo de Dios es el pecado, es Satanás y es la muerte. Para sus enemigos habrá ira. La rebelión de su creación despierta la ira del rey, que va a tomar venganza en el día final, el día de la ira del Señor, el día terrible de la ira del Señor. Él va a juzgar el pecado del hombre y por lo tanto va a juzgar a las naciones. Pero como ese rey también es un sacerdote, ese rey está buscando rescatar por misericordia a sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos, dice Romanos, y fuimos rescatados de esa ira por su salvación. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es este mensaje tan extraordinario que dice que este rey sacerdote ha decidido
ese sacerdote a hacer lo que sea necesario para salvar a aquellos que se entregan a Él y redimirlos y rescatarlos de la ira. Fue constituido sacerdote y sería absurdo pensar, sacerdote, pero pues no vas a tener mucho jale porque pues yo voy a juzgar a todos. No, puso un sacerdote porque dice el Señor, porque yo necesito que tú intercedas por aquellos que yo haya escogido y que quiero que vengan a mí. Entonces ese rey, aquí termina ese rey ejerciendo dominio, porque él viene a destruir de ese lazo, de ese dominio en el que estábamos. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces dice, nos traslada de un reino de tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Esa es la obra de este rey. Él está como sacerdote intercediendo y todo ese proceso de salvación, lo que Cristo está haciendo es peleando por ti. Te está defendiendo, te está rescatando, te está buscando protegerte y rescatarte de la garra de sus enemigos. Entonces eso es algo bien alentador, hermanos, pensar en Cristo reinando y queremos que Él reine para que ejerza y haga guerra por mi vida contra sus enemigos que están en mi vida también. Y yo quiero que el Señor, que ese sacerdote, pelee como rey, destruya el pecado, porque dice la Escritura que Él vino a destruir el pecado. Hebreos 9:26. Él vino a hacer guerra contra el pecado. Él vino a destruir y a librarnos del dominio del pecado y el dominio de Satanás, del dominio del reino de las tinieblas. Y dice que el último pecado, ya lo leímos ahorita en Hebreos, el último enemigo que va a derrotar va a ser la muerte. Él vino a derrotar a todos esos enemigos y esos son los que Él está ahorita juzgando y está peleando y Él está buscando librarnos de sus enemigos. Ese es como se está manifestando su piedad hacia nosotros. Entonces, hermanos, cuando el Señor no nos da lo que le pedimos, le estamos pidiendo, voy a decir algo trivial, ¿verdad? Una bicicleta, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquito, cuando estaba jovencito, adolescente, yo quería una bicicleta. Esa era mi esperanza, era todo lo que quería, una bicicleta. Y no nos la concede el Señor, le reclamamos. Ahora, imagínense, pongan en su mente esta imagen. Está el Señor haciendo guerra, trae una espada desenvainada. Está peleando contra el pecado, contra Satanás y su dominio, ¿verdad? De las naciones, de las tinieblas y contra la muerte a tu favor. Y tú estás desanimado porque no se te concedió una bicicleta. No sé si me explico lo que estoy tratando. Puse esto para exagerarlo, ¿verdad? Que a veces estamos nosotros molestos. Es que Dios no me ha contestado, es que Dios no ha hecho lo que le he pedido, es que Dios no me hace caso. ¿Sabes una cosa? Dios tiene cosas mucho más importantes. El rey tiene cosas mucho más importantes que pelear por ti y lograr que tú te salves, que tú no te pierdas, que seas redimido, que seas rescatado de las garras de las tinieblas. Eso es lo que Él está más preocupado. Y eso creo que es donde debe estar nuestra búsqueda. Señor, sálvame, rescátame. O sea, destruye esto que me quiere tomar dominio sobre mi vida. Yo soy tuyo, Señor. No me permitas ser confundido por las tinieblas. No permitas que me engañe mi corazón pecaminoso. Gana victoria en mi vida. Conquista mi corazón. Haz que yo sea tuyo completamente. Esas son las que deben ser nuestras oraciones. Si tú oras de esa manera, te aseguro que vas a estar orando conforme a la voluntad de Dios.
Entonces sí es muy alentador, ¿verdad? Porque tenemos la seguridad de que Él va a lograr su objetivo. Seremos salvos porque así lo ha determinado el Señor y porque el Cristo y sacerdote se ha asegurado de cumplir los requisitos de Dios y ha derrotado a sus enemigos y a nuestros enemigos para que nada impida que se cumpla su voluntad. Al final, el pecado, el diablo y la muerte van a estar bajo sus pies. Entonces, hermanos, esta Navidad veamos a Cristo como lo que es. El que vino como Rey y Salvador a redimirnos para que no estemos entre aquellos que van a ser juzgados y quebrantados bajo sus pies. Debemos estar en esta Navidad asombrados en gratitud por lo que Él ha venido a hacer. Y ahorita vamos a tener oportunidad de, por medio del sacramento de la cena del Señor, nosotros visualicemos esto. Porque lo que vamos a estar nosotros recordando ahorita es precisamente cómo este Señor vino como un sacerdote a ofrecerse a sí mismo. Que ya lo veremos en estas próximas semanas, ¿verdad? Cómo es que el sacerdote se presenta a sí mismo como una ofrenda. Y el Señor les dice en la última cena, y esto es por ustedes.